Buenos días a todos y todas las presentes. Para mí es un honor estar acá exponiendo en este conversatorio sobre el tema del arbitraje en el sector privado y el papel que el Ministerio de Trabajo va a jugar con respecto a toda la normativa que en el tema de arbitraje plantea la reforma procesal laboral. Hace unos meses estuve aquí también exponiendo sobre el tema, pero en ese momento no teníamos tan definido el panorama como ya ahora lo hemos podido ir dibujando. Básicamente quiero contarles en este marco de este conversatorio que el Ministerio de Trabajo hizo un importante esfuerzo a través del señor ministro para que se autorizaran las plazas que se requerían para la reforma procesal laboral. Dentro de la Dirección de Asuntos Laborales, si bien la propuesta era mucho más ambiciosa por el contexto de escasez en el que estamos, ya están definidos que se nos aprobaron 41 plazas más. Esas 41 plazas, pues sí nos puso en un poquito de aprietos. ¿Por qué? Porque en el marco de la reforma procesal laboral, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación, cumpliendo con un principio de competencia por territorio, tiene la obligación de implementar centros de conciliación y arbitraje en cada una, por lo menos, ¿verdad?, en cada una de las zonas donde administrativamente, por lo menos en las cabeceras de esas zonas donde administrativamente están ubicadas las oficinas del Ministerio de Trabajo. Entonces, analizando la estructura que vienen teniendo los centros de arbitraje, donde hay un director del centro de arbitraje, está también una secretaría técnica de ese centro de arbitraje y además de eso tenemos a los árbitros. Entonces, se nos planteaba todo un reto, ¿verdad? Y se nos plantea todo un reto. No obstante, ese reto va a ser sustentado a través de una reestructuración, porque la reforma procesal laboral también a la Dirección de Asuntos Laborales le permite, y esto es importantísimo, le permite darle mayor cuerpo a todo el proceso de resolución alterna de conflictos que tenemos en este momento. Yo les cuento, y don Eugenio conoce y los compañeros del Ministerio de Trabajo conocen, que nosotros, si bien es cierto, en su momento nos regionalizamos, lo que hicimos fue, por la escasez también de personal, fue ubicar compañeros dentro de las oficinas de la Inspección de Trabajo. Y por la falta de estructura en aquel momento, la inspección nos está prestando una valiosísima colaboración, de tal manera que había o hay una jefe en este momento que está concentrada en San José y se encarga de la parte, digamos, de coordinación de fondo, y toda la coordinación administrativa se le estableció como un recargo a los señores compañeros jefes de región de la Inspección de Trabajo. Con la reforma, la ley nos da la posibilidad de crear una estructura de tal suerte que para efectos del cumplimiento de la función, y aquí me extiendo un poco más, tanto en el ámbito público como privado del arbitraje, nos da la posibilidad de crear centros de arbitraje. Y no solo nos da esa posibilidad, sino que lograremos, Dios mediante, y ya hemos avanzado mucho en ese proceso, vamos a lograr tener centros de arbitrajes en cada una de las cabeceras de región. Con el propósito, porque aquí el Ministerio de Planificación nos está solicitando en cuanto a región central que individualicemos por provincia, porque región central tiene incluidas la provincia de San José, Heredia y Cartago, que son 3 centros de población muy fuertes, ¿verdad?, con una población laboral también muy extensa, y se ha demostrado que cada una de esas provincias por sí solas puede tener una estructura aparte, pero eso ya vendrá en una segunda etapa. De ahí que
estamos proponiendo, y ya está lista esa reestructuración, para crear esos centros de arbitraje, que incluso San José va a tener su propio centro de arbitraje. Pero lo interesante es que no va a ser solo arbitraje, sino que van a ser centros de conciliación y de arbitraje. Entonces, toda la estructura del Departamento de Relaciones de Trabajo, que está dentro de la Dirección de Asuntos Laborales, va a cambiar, de tal manera que entonces tanto el arbitraje, la conciliación colectiva, la conciliación individual y la asesoría y cálculos va a estar dentro de una sola estructura dentro de cada uno de estos centros de arbitraje. Y obviamente no van a ser completamente autónomos, sino que van a estar bajo una cobertura, digamos que van a estar todos bajo los lineamientos administrativos del Departamento de Relaciones de Trabajo, ¿verdad? Con una jefatura y una subjefatura. Hay muchos retos que se plantean acá. Vieran que no es nada fácil poder establecer una estructura de esta naturaleza, porque ya uno viene, por ejemplo, con un tipo de funcionario al que una reestructuración, nosotros no queremos causarle un perjuicio al funcionario por una reestructuración. Lo que tratamos hasta donde se puede es que esa reestructuración sea dentro de los parámetros de respeto de los derechos ya adquiridos por cada uno de los funcionarios. Y por lo menos hasta este momento, esta reestructuración es la que se plantea como la mejor opción para poder cumplir con todos estos requisitos y también brindar un buen servicio. ¿En qué otro aspecto se nos plantea se nos ha planteado un gran reto, lo que se refiere al arbitraje? En este momento el servicio civil no tenía un perfil, no existía un perfil del árbitro. Bueno, ya ese perfil se estableció y ese perfil es muy estricto y va mucho más allá de los meros requisitos que se establecen acá, no solo para el árbitro que va a integrar las listas externas, sino también para los árbitros que nosotros llamamos de planta, los que van a ser escogidos a través de un concurso del servicio civil. Hemos sido, en ese sentido, la administración ha sido enfática en que este concurso tiene que realizarse por mérito, ¿verdad? Y por capacidad y por conocimiento académico. Entonces, ese arbitraje, ese perfil del árbitro que se mandó al servicio civil es un perfil que es muy semejante o es semejante al de un juez 3, por ahí anda, más o menos por las responsabilidades que el árbitro va a tener. Nosotros utilizamos en ese aspecto mucho de lo que ya el Poder Judicial tiene establecido, ¿verdad?, para la definición del perfil del árbitro. ¿Y por qué esto? Bueno, es lógico, él va a ser el director del proceso, va a ser la persona encargada, y no solo el árbitro como tal, porque el árbitro también va a ser conciliador. En el caso nuestro, ante la escasez, no podemos tener conciliadores y árbitros, sino que en un proceso un árbitro puede ser conciliador, pero no puede ser árbitro, y en el otro va a ser viceversa, mientras nos nombran más plazas. Porque aquí se presentó otro reto interesante. Cuando fuimos a solicitar las plazas ante Hacienda, no tenemos todavía un impacto de cuál va a ser la demanda que vamos a tener en ese servicio. Ante esa inexistencia del dato, cosa curiosa, porque en este país los centros de arbitraje que existen no tienen una demanda como la que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ni en conciliación ni en arbitraje tienen una demanda tan fuerte como para justificar el hecho del nombramiento de las plazas que estábamos solicitando. No obstante, lo hacíamos con base en el impacto que actualmente tenemos de demanda, que es bastante fuerte. Nosotros en este momento estamos manejando una agenda en San José de un mes plazo, y acabamos de realizar un estudio de tiempos y movimientos en casi todas las regionales, y nos hemos dado cuenta de que tenemos una demanda no atendida en este momento que es bastante fuerte, y eso justifica, ¿verdad?, el reforzamiento de estas en cuanto a plazas se refiere, de estas funciones.
No obstante, en ese momento, cuando fuimos a solicitarlo a Hacienda, no contábamos con ese dato exacto que incluso en materia de arbitraje no lo tenemos. Entonces, el compromiso adquirido con Hacienda fue que una vez que arranque esta figura, ¿verdad?, en el próximo ejercicio presupuestario, pues entonces ya con datos en mano podremos estar solicitando las plazas que según la demanda se vayan necesitando. Retos importantes también en este sentido, y parece mentira, por muchos años se ha priorizado en el tema de profesionales, y ustedes no tienen una idea de la falta que hace todo el apoyo logístico del personal administrativo. Nosotros nos hemos ido quedando sin personal administrativo y esto también lo está viviendo la inspección. Entonces, en este momento, la mayoría de las oficinas, pues no tenemos una secretaria que sea la cara, y eso es algo que vamos a ir solicitando más adelante, ¿verdad? En materia reglamentaria hemos avanzado mucho. Ya en esto tengo que dar un especial agradecimiento a la OIT y a todo el apoyo que nos ha brindado a través del cuerpo de asesores, de consultores que se nombraron para darnos apoyo en el tema. Ellos están trabajando muy fuerte junto con nosotros, estamos en un trabajo en equipo y mano a mano en toda la parte reglamentaria. No les puedo adelantar porque esto no es un trabajo finalizado. Hay una serie de elementos interesantes. Por ejemplo, se plantea el reto de que la reforma procesal en materia, sobre todo de arbitraje individual y colectivo en el tema jurídico, nos plantea 3 escenarios y nos dice, aquí están las reglas del arbitraje, sustáncielo con el proceso, con la audiencia oral, pero también refiérase en todo lo que no diga la ley, a la ley 7727. Entonces usted tiene ahí un collage, ¿verdad? Y ese collage hay que encontrarle, hay que encontrar una forma de tal suerte, y en eso estamos absolutamente claros, de que este arbitraje sea un proceso expedito. ¿Y por qué les digo que es importante hacer un proceso expedito? Bueno, porque se plantean otros retos. Por ejemplo, la ley cuando habla de la tabla de honorarios, dice que sobre el primer millón se pagarán 7.5, sobre ese primer millón. Entonces usted se pone a pensar, o sea que si yo llevo un arbitraje cuya pretensión sea de menos de 1 millón de colones, el árbitro se va a ganar 75,000 colones por ese arbitraje. ¿Habrá gente que acepte eso? Es un reto. Ahora, si son varios trabajadores, tal vez el asunto suene más interesante. Se pone interesante ya cuando son más de 40 millones por ahí la pretensión, pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, implementar un arbitraje con una pretensión, que son bastantes, de menos de 1 millón y llevar un arbitraje, tendremos que hacerlo muy expedito, y además tenemos que darle la garantía a esos árbitros externos de que van a tener un cuerpo administrativo que los va a apoyar, porque si yo le digo al árbitro que tiene que llegar y hacer absolutamente todo, ¿verdad?, no le va a interesar. ¿Para qué quiero formar parte de la lista? No tiene ningún sentido. Procedimentalmente hablando, no me quiero meter mucho en el asunto porque son muchas las aristas que uno puede encontrar, pero voy a mencionarles, por ejemplo, otro reto que encontramos acá y que esperamos solventar, y es el de la rectoría. La rectoría nos dice efectivamente que el Ministerio de Trabajo va a ser el ente rector de los centros de arbitraje y de conciliación, pero no nos da garras, porque nadie va a llegar al Ministerio de Trabajo a quejarse porque el color, como lo decía don Hernando París, que es uno de los consultores que nos está ayudando en esta materia. Nadie va a llegar a quejarse porque la sala de arbitraje o de conciliación es rosa pálido o rojo estridente. Ese no va a ser el tema, ni que la mesa es ovalada, no. Las quejas de los usuarios van a ser por temas de fondo. Y tenemos ya, y en eso no sé si hay alguien acá de la DINARRAC, pero la DINARRAC conoce muy bien esta problemática, porque la DINARRAC tampoco tiene garras para poder
ejercer un control más estricto, sin que eso signifique intervenir en el proceso como tal, ¿verdad? Porque sabemos que tiene que haber una independencia, pero nosotros sí conocemos por denuncias de los usuarios de los problemas que actualmente existen en algunos, no en todos obviamente, en algunos centros RAC que no cumplen con lo establecido en la ley 7727. Entonces, nos delegan esa responsabilidad, pero de ahí, si alguien se queja, la ley no nos dice qué mecanismos podemos utilizar para hacer un debido proceso, por lo menos al centro, si existen una serie de denuncias sobre incumplimientos de la ley. Sé que esto suena extraño para la gente que conoce de arbitrajes, porque se supone que tiene que haber la máxima independencia posible, pero es que eso se está dando en este momento. Entonces va a ser interesante hasta dónde vamos a poder ejercer esa rectoría y hasta dónde no vamos a poder hacer un ejercicio efectivo de esa rectoría. Creo que la rectoría sí va a servirnos mucho a nivel interno, ¿verdad? Si vamos a crear esos centros de arbitraje y de conciliación, nos va a servir bastante, y ahí sí ya tenemos desde la perspectiva administrativista muchas formas de llevar mecanismos de control administrativos, porque estamos absolutamente claros de la independencia que tienen que tener los árbitros para resolver. También se nos plantean retos muy interesantes con respecto a esto de las rectorías, con respecto a quién la va a realizar, porque en el caso de la rectoría no dicen que es específicamente el Departamento de Relaciones de Trabajo, pero sí se lo da a la dirección. Entonces estamos en un tema de definición. Y por ejemplo, les puedo seguir mencionando muchísimos elementos que se van presentando ante la escasez de personal. Por ejemplo, nosotros estamos nombrando 2 árbitros por región, pero tenemos que, y ocupamos y estamos solicitando que la gente que se va a nombrar como árbitra no sea gente que se circunscriba a un espacio territorial. ¿Y por qué es esto? Porque si nos llegan a recusar a 2 árbitros en una determinada región, vamos a tener que echar mano de los árbitros que tenemos en todas las demás regiones para poder cubrir el proceso que se lleve en esa determinada región. Y entonces, vieran qué interesante el reto que se plantea, porque ante el servicio civil, cuando yo lleno la oferta de servicio, la gente dice, solo quiero en San José, solo quiero en Heredia, solo quiero en Quepos, por ejemplo. Y entonces nosotros ahora a nivel de conciliadores tenemos algunos inconvenientes, porque de repente, miren, y esto sucede, se nos murió un conciliador en Pérez Celedón, tuvo un accidente y falleció, y ese lugar quedó y era unipersonal. Entonces hay que ver quién quiere colaborar para irse a Pérez Celedón a cubrir a ese compañero. Y ahí no en Pérez específicamente, sino en Ciudad Neyli, ¿verdad? Entonces es de decirle a un compañero que está ahí en Ciudad Neyli, usted nos puede hacer el favor de ir en Pérez Celedón Centro, si nos puede hacer el favor. Y los compañeros, gracias a Dios, nos hacen el favor, pero si no quisieran no los podemos obligar, porque su oferta de servicio estaba solo para Ciudad Neyli. Se nos plantea un reto también con respecto a las jornadas, porque de ahí nosotros decíamos, el Ministerio de Trabajo en su reglamento, en su ley orgánica y en la convención colectiva establece solo un tipo de jornada, y eso también está pasando en la inspección. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no podemos habilitar una jornada mixta? Bueno, hay que cambiar la convención, hay que cambiar la ley, el reglamento, la ley orgánica, para poder establecer 2 jornadas. Esos son parte de los retos que se nos plantean en este trabajo que estamos haciendo. Lo importante es que hemos avanzado mucho, y en esto déjenme decirles que hemos hecho un trabajo importante, sobre todo de tener una visión clara de qué es lo que tenemos en este instante. Acabamos de terminar un estudio de tiempos y movimientos y demanda no atendida, como les decía anteriormente. Tenemos ya la reestructuración hecha, estamos en proceso de presentarla.
El perfil ya fue presentado, las plazas ya están aprobadas, y el año entrante va a ser un año de muchísimo trabajo. La parte reglamentaria, que es tan importante, los compañeros consultores de la OIT están haciendo un trabajo fuertísimo en ese sentido. Ya nos presentaron el diagnóstico inicial y seguimos en el trabajo. Muchísimas gracias.